Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emily, y a todos los organizadores por haberme invitado. Estoy feliz de estar aquí. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Espero que puedan verla. Sí, le confirmo que la podemos ver. Genial. Muchísimas gracias. Como mencionaron, mi presentación se titula Geoingeniería solar, la lógica que hay detrás del hecho de que un grupo de académicos estén apelando a la necesidad de un acuerdo de no uso de la geoingeniería solar. Voy a hablar de los desafíos que presenta una aplicación futura potencial de la geoingeniería solar. Y bueno, muchas presentaciones de hoy han hablado ya de los riesgos, se han expuesto de forma muy elocuente ya hoy, así que voy a centrarme un poco más en cuál sería el desafío del gobierno frente al despliegue de tal geoingeniería. También quisiera hablar de una propuesta política concreta que nosotros hemos elaborado y que aboga por la consecución de un acuerdo internacional de no uso de la geoingeniería. Por supuesto, hablamos de geoingeniería solar. Es un conjunto de propuestas altamente especulativas para bloquear parte de la luz solar, reflejarla de vuelta hacia el espacio. Voy a hablar del hecho de que cómo hablamos de estas tecnologías es muy importante, porque se puede hablar de esta tecnología llamándola, por ejemplo, gestión de la radiación solar o modificación o alteración del clima o intervención sobre el clima. Es decir, la lengua es también muy política y esto es muy importante. También se habla de inyección de aerosoles en la estratosfera y a esto me voy a referir en mi presentación. Una intervención muy arriesgada. Quisiera subrayar el amplio contexto político. No se puede perder de vista cuando hablamos de la geoingeniería solar. Y es que hay solamente estamos en un contexto histórico muy desigual. ¿Quiénes son los más responsables de la crisis climática? ¿Y quiénes son los que están abogando por la justicia climática? No podemos contemplar la geoingeniería solar y su gobernanza como una solución que se va a poder aplicar fuera de este contexto político altamente desigual, que se niega a tratar los problemas de raíz del cambio climático. Sin duda, debemos mantener esto en mente y debemos reconocer esta inhabilidad para solucionar el problema de la crisis climática. Así que, ¿quién tiene el interés para poner la geoingeniería solar sobre la mesa? ¿Es una opción realmente para la política? Esto tiene que ser parte de la discusión. Como digo, el grupo que desarrolla la geoingeniería es un grupo relativamente pequeño, no es una tecnología masiva, digamos. Sin embargo, la lucha contra la geoingeniería se está volviendo cada vez más seria. La cuestión es cuál es el papel de la geoingeniería.
¿Va a hacer que la crisis climática se empeore o va simplemente a permitir que se mitiguen algunos de esos efectos, los peores efectos del cambio climático? Ese es el debate. Espero no estar hablando demasiado rápido para los intérpretes. Creo que la cuestión fundamental aquí es que algunos de nosotros... Está bien, muchas gracias. Vale. Algunos de nosotros estamos totalmente en desacuerdo con el hecho de que mantener esta posibilidad sobre la mesa nos va a ayudar a solucionar el cambio climático, pero los que suponen o los que sugieren que sí, aunque sea un pequeño grupo, contribuye a lo que nosotros llamamos una normalización peligrosa de la idea de la geoingeniería. Más que nada viene de los Estados Unidos, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos dicen que se necesita tener un programa de investigación sobre geoingeniería solar. Se habló del SCOPEX, del experimento HOPEX por parte de Lilly y otras personas. Fue un programa de investigación universitario. Se piden otros experimentos y también hay revistas como Nature que dicen que hay que dar una oportunidad a la investigación en geoingeniería solar. Entonces hay un pequeño grupo que está apoyado por Elon Musk, por multimillonarios, por Bill Gates, que está financiando algunas de estas investigaciones. Es importante comprender de dónde viene la petición, de dónde vienen esos planteamientos y saber que no es necesariamente una opinión, digamos, mayoritaria. Creo que la opinión mayoritaria de científicos climáticos, de investigadores climáticos, dicen que es una opción muy peligrosa, muy arriesgada y que tenemos que tener un acuerdo en torno a ellos. Casi 500 personas han firmado la carta en contra y bueno, pues en Nature y en Science. Y bueno, pues puedo explicar por qué se ha tomado esa, se ha pedido eso. Las personas que dicen que quizá lo necesitamos dicen que quizá puede ser una solución temporal. Clive Hamilton habló de un posible escenario, una posible situación en el año 2040 con muchas muertes por olas de calor, digamos, un escenario de urgencia. Quizá habría un dilema moral que nos pida hacer eso. Se diría que esto es una medida, digamos, temporal, pero ¿para hacer qué? Para hacer descarbonización de los combustibles fósiles. Pero lo que nos hemos de preguntar, que ya lo ha hecho que ya ha hecho Clive, es saber para qué queremos comprar más tiempo, para qué queremos ganar más tiempo. Pues tendría que ser para salir de la economía fósil. Y esto no lo hemos hecho en los últimos 30 años. ¿Por qué pensamos que esto nos va a servir para ganar más tiempo, para evitar eso? ¿Verdad? Esto es lo que hay que preguntar a la gente que defiende a la geoingeniería solar, porque hay muchas incertidumbres, hay muchos impactos, etcétera. Por lo tanto, las personas que la defienden dicen que hay que investigar. Mi pregunta y mi crítica a su posición sería: ¿qué nos dará, qué podrá producir una investigación, una mayor investigación en este terreno? ¿Se va a obtener tiempo? ¿Qué se va a obtener? ¿Y quién lo decide, verdad? ¿Estamos hablando de décadas o de cuánto tiempo estamos hablando que se pueda obtener? Creo que estos planteamientos también plantean cuestiones a los gobiernos, también plantean preguntas a los gobiernos que tienen que ver con complejas cuestiones de gobernanza. Se ha mencionado aquí también, creo que lo dijo Lily Frith, dijo que cuando llegue, pues podremos gestionarlo, dicen las personas que lo defienden, ¿no? Pero mi pregunta es:
¿Cómo va a ser esa gobernanza? ¿Es factible? ¿Podemos gobernarlo a escala planetaria? Porque estas intervenciones serán a escala planetaria, por lo tanto se necesitarán tomar decisiones inclusivas a escala planetaria. ¿Y quiénes son los arquitectos o las arquitectas de esa gobernanza? De momento no tenemos a nadie. Hay un grupo de científicos y científicas que dicen que no quieren, que no debemos utilizar la geoingeniería solar. ¿Y por qué? Pues por tres razones principales. Porque los daños y riesgos futuros van a estar distribuidos inequitativamente, van a ser en su mayor parte desconocidos o inciertos y estos daños y riesgos afectarán a los sistemas planetarios y climáticos. En segundo lugar, por la por lo poco plausible de que haya una gobernanza global justa e inclusiva del despliegue de la geoingeniería solar. ¿Y por qué pensamos eso? Bueno, pues después se lo diré. Vistas estas dos razones, seguimos hablando de la geoingeniería solar como parte del futuro, de la futura cartera de políticas. Plantea un riesgo muy fuerte de retrasar lo que sí tenemos que hacer ahora mismo en esta misma década. Y esta es la tercera razón. No podemos retrasar una reducción de las emisiones que es tremendamente necesaria, urgentemente necesaria, para llevar a cabo una transición justa en esta misma década. Esas son las tres razones principales de la gente que se opone a la geoingeniería solar. Y hay varios problemas. El problema número uno, intervenir deliberadamente en el clima en el sistema climático terrestre comporta riesgos muy altos. Christine lo dijo anteriormente. No se saben cómo serían estos impactos, podrían ser muy irregulares. Eh, es algo muy especulativo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos quizá empeorar los efectos del cambio climático añadiendo sustancias o técnicas que puedan incluso empeorar esta situación. Bueno, hay gente que dice que deberíamos hacer más investigación para reducir esas probabilidades. Pero otra gente, esa gente dice que incluso experimentos a pequeña escala nos podrían ayudar a reducir buena parte de las incertidumbres. Podrían hacernos entender mejor la dinámica de las nubes, etcétera. Pero esencialmente pienso que nada de lo que podemos hacer nos podría permitir comprender mejor los impactos a escala planetaria si no hacemos intervenciones a escala planetaria. Lo que intenta hacer la Solar Geo es tener un impacto global en las temperaturas, pero eso también tendría impactos fuertes en la precipitación y en otros patrones meteorológicos y climáticos. La experimentación a escala planetaria conllevaría riesgos a escala planetaria. Si no se puede o no se debe experimentar a escala planetaria porque podría haber impactos irreversibles, no podríamos hacer nada contra ellos. Si solo podremos saberlo después, entonces hay un enorme dilema político y moral. ¿Por qué no hacemos lo que siempre se ha hecho? Decir, digamos, hagamos el principio de precaución, pero hay otra gente que dice, bueno, pues investiguemos porque aún no lo sabemos. Hay mucha gente que dice que hay que mantener esto sobre la mesa como opción para saber si podemos, digamos, conocer mejor los riesgos. Hay otra gente que no podemos llegar ahí. Entonces, yo pasaré al segundo problema.
Yo trabajo en gobernanza y para mí es tremendamente preocupante el aspecto de la gobernanza climática. Hay muchas personas científicas climáticas que han hablado mucho sobre el primer problema al que yo me refería. Con respecto al segundo problema, la falta de plausibilidad, de probabilidad de que exista, que se vaya a dar una gobernanza global justa. Es muy poco plausible que eso se dé, es muy poco probable que eso se dé. El panorama internacional consiste en estados soberanos, están las Naciones Unidas, hay ciertos procedimientos que se siguen por parte de las Naciones Unidas y la pregunta es, un país que es poderoso y que puede, o cualquier actor que sea poderoso y que pueda desplegar la geoingeniería solar a escala con el tiempo, querrá situar esa intervención bajo el control, digamos, de las Naciones Unidas o se necesitará o no lo hará, ¿no? Entonces, eh, necesitamos saber cuál va a ser exactamente la gobernanza mundial en este sentido. Porque si queremos crear espacios de gobernanza equitativa, necesitaremos que todos los estados tengan su voz. Clive se refirió también a esto. Necesitamos saber dónde y poder decidir dónde queremos desplegarlo, cuánto, con qué intensidad, durante cuánto tiempo, para que afecte a quién, etcétera. Y que si hubiese algún daño, ¿quién va a ser responsable de compensar esos daños? La situación, por lo tanto, es muy compleja. El procedimiento sería muy complejo. La compensación y la responsabilidad del cambio climático hemos visto que ha sido muy complejo y no hemos determinado nada claro en las últimas eh, 3 décadas. Entonces, es cierto que ahora, bueno, pues tenemos problemas en ese sentido. Vemos que hay políticas mundiales ineficaces, no equitativas, y este nuevo desafío que podría incorporarse, exacerbaría los problemas existentes. Pensamos que los diferentes despliegues que podrían hacerse impactarían en diferentes países de diferentes maneras. Por lo tanto, ¿qué tipo de foro podría ayudarnos a decidir que este tipo de riesgo podría estar controlado aquí o este tipo de impacto podría estar definido acá? Y sería muy difícil. Tendríamos que poder tomar por parte de todos los países decisiones sobre las tecnologías, sobre el lugar, sobre la manera, etcétera. Entonces, este escenario sería plausible, sería probable, sería posible que países vulnerables, que países en vías de desarrollo tuviesen voz y voto. Entonces, ¿qué tipo de gobernanza funcionaría? Las Naciones Unidas funcionarían. Funcionan las Naciones Unidas, como saben ustedes, con el principio de un país, un voto. Pero la cuestión que hemos visto por todas partes en muchos tratados multilaterales, vemos que hay muchos países poderosos que se quedan fuera de los países porque no quieren que sus, digamos, derechos soberanos sean conculcados. Por lo tanto, decimos que los estados poderosos seguramente no aceptarían un sistema de gobernanza global, un país, un voto. ¿Hay alternativas al sistema de Naciones Unidas de un país, un voto? Podríamos decir, bueno, un país, un voto, no. Entonces, ¿y si podemos hacer cosas de manera creativa? Si podemos crear un acuerdo, digamos, de gobernanza global. Digamos que creamos una asamblea de los pueblos, una asamblea mundial de los pueblos, que tenga que ver con la población. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues los países en vías de desarrollo quizá tendrían, si nos fijamos en la población, los Estados Unidos tendrían un 4% del porcentaje de voto. Los Estados Unidos tendrían 1% de voto.
Perdón, los Estados Unidos tienen un 1% de voto en el sistema de las Naciones Unidas. Incluso por población, los Estados Unidos tendrán 4% si hay más. Por lo tanto, los estados poderosos no querrían que esto estuviese sometido, perdón, a las decisiones de las Naciones Unidas. Por eso, sabemos que los Estados Unidos históricamente son el principal emisor, son el país más poderoso históricamente de las Naciones Unidas. Si pensamos en la población, sería el 4,2% del voto, si no sería un voto en 194. ¿Qué sería lo más aceptable entonces? ¿Piensan ustedes que el Senado de los Estados Unidos aceptaría algún tipo de gobernanza global para manejar la geoingeniería solar? Además, si nos fijamos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sabemos que hay los países, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen un poder de veto: China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos. ¿Eso es un lugar legítimo para gobernar una tecnología a escala global? No lo es, porque no tiene digamos, escaño para todos los países. Digamos que podría quedarse una gobernanza fuera de las Naciones Unidas. Podría ser una alianza de países afines. Pero, ¿cómo sería? Queremos pensar en un mundo, digamos, queremos legar un mundo a nuestros hijos, nietos y nietas, un mundo donde las decisiones globales estén tomadas solo por un grupo de países poderosos. Sabemos cómo es la geopolítica, está por todas partes. Sabemos qué sucedería si una serie de países, de pocos países poderosos, se aliasen. Lo hemos oído en otras presentaciones geopolíticas aquí anteriormente. Por lo tanto, el riesgo, la problemática geopolítica es muy grave aquí. Probablemente lo que más conveniente sea es no colocarnos en una posición en que tengamos que aceptar todo eso. También se ha hablado del papel de los actores privados. Quizá este tipo de acciones las pudieran llevar a cabo eh, actores privados. Pero atención, porque incluso, digamos, las manipulaciones más sencillas exigirían, digamos, una flota de aviones durante décadas. Probablemente los actores privados no lo harían, pero sí que podrían invertir en el despliegue tecnológico y podrían influenciar. Entonces, ¿el destino de la Tierra lo queremos poner en qué manos? ¿En manos de actores privados? Bueno, espero poder haber podido convencerles de que la geoingeniería solar no se puede llevar a cabo de manera inclusiva. Hay pequeños estados insulares, países poco poderosos que no tendrían voz ni voto seguramente en el control del despliegue de estas tecnologías. Y si eso es así, tenemos el tercer problema, y sería que la geoingeniería solar nos distrae de nuestros compromisos de descarbonización. Es un argumento que podría utilizarse para no implicarse, para no comprometerse con los objetivos de descarbonización. La descarbonización es algo muy complejo que no está sucediendo digamos, con el ritmo deseado y planificado, y digamos que este plan B es muy arriesgado que se nos ofrece ante ello. Los defensores y defensoras de la geoingeniería solar dicen que hemos de mantener esta cuestión abierta, pero creo que es muy arriesgado. El IPCC nos ha mostrado que no
que siempre se puede hacer algo en materia de descarbonización. Concluye diciendo que no pensamos que la geoingeniería solar es una solución, sino que podría tomar impactos en escala planetaria que no se podría gobernar de manera justa y equitativa y que probablemente divergería o retrasaría acciones en materia de descarbonización que son urgentes y necesarias hoy. Las personas que defienden la geoingeniería solar en algunos casos pueden tener buenas intenciones, como desde el punto de vista científico u otra, pero estos científicos o tecnólogos no tienen control ni poder sobre cómo utilizar sus tecnologías. Incluso una persona que haya podido crear una tecnología de geoingeniería solar no podría controlarla. Una vez creada, no podría controlarla. Eso sería una decisión política. Y si se coloca sobre la mesa esas tecnologías, entonces esas tecnologías serán usadas políticamente porque así ha sido históricamente. Hay un grupo de científicos y científicas, por tanto, que están muy preocupados con esta cuestión y que piden una gobernanza global muy restrictiva. Como científicos y científicas, hacemos un llamado a los gobiernos y a las Naciones Unidas, a los grupos de la sociedad civil, que acaben con esta normalización y que se restrinja el desarrollo de las geoingenierías solares. Pensamos que no debería darse una oportunidad a la geoingeniería solar. Pensamos que estos tres riesgos de los cuales les hablaba anteriormente son muy graves. Hemos escrito una carta abierta en este sentido. Estamos haciendo una serie de propuestas de políticas. Esta es nuestra web. Se pueden unir y pueden investigar en la web. Lo que queremos es que haya una crítica clara de estas tecnologías y aquí proporcionamos un foro para, digamos, eh, poder ser críticos. De manera general está abierto a los grupos de la sociedad civil, a los ONGs y, bueno, pues a los ciudadanos y ciudadanas en general para que firmen la carta y para que se impliquen. Es, pensamos que tendría que haber cinco cosas al menos que ocurran. No debería haber financiación pública para las tecnologías de ingeniería social. Pensamos que hay muchas otras cuestiones, digamos, perentorias en las cuales se debería colocar los fondos. No debería haber ninguna intervención a escala planetaria, no debería haber una patrocinio o una iniciativa privada en este sentido. No debería haber experimentos en la naturaleza, no debería haber patentes, no debería haber un despliegue, eh, no debería haber apoyo de las instituciones internacionales. Y bueno, pues estas serían las cinco medidas principales. Si desean comentar un poquito más, tenemos más de 450 científicos y científicas ya de más de 50 países que han firmado esta carta abierta pidiendo pidiendo que se firme un acuerdo de no utilización de la geoingeniería solar. Y simplemente acabaré con una cita de uno de nuestros apoyos, Amitav Ghosh, que es un autor. No es científico, es doctor y escribe muy bien, pero no es científico como tal. Dice, ¿quién va a ganar y quién va a perder de la geoingeniería? Bueno, el precio de las consecuencias no intencionadas de unas intervenciones tecnológicas masivas en el medio ambiente ha sido casi siempre pagado, los platos han sido siempre pagados por la gente pobre y marginalizada, gente de color, y ese será el caso con la geoingeniería seguramente, excepto que va a ser con una escala mucho mayor, probablemente catastrófica, a menos que queramos que un pequeño grupo de los gobiernos poderosos, los tecnólogos más poderosos, nos controlen, no deberíamos hacerlo. Hay muchas otras citas, Lisa List, hay toda una serie de personas, directoras de centros del sur global que dicen que la geoingeniería solar no es compatible con la justicia. Y bueno, pues yo también acabaré con una cita propia.
diría que una promesa tecnológica tan arriesgada y tan especulativa como la geoingeniería solar es una distracción peligrosa, ecológica y política de lo que necesitamos hacer ahora mismo para o mitigar o enfrentar el cambio climático, que es una transición justa. Muchas gracias por su atención.